Damos la gloria al maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Hoy es 20 de febrero del año 2022, un día menos para la venida de Jesús. Compartir la palabra de Dios en esta mañana preciosa es una bendición. Hay mensajes que son preventivos, otros que son correctivos y otros que son deductivos. El semáforo consta de 3 colores: el verde, que puedes pasar; el amarillo, detente, espera; y el rojo, peligro, cuidado, muerte. El escritor sagrado Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Proverbios 28:13, un versículo bastante conocido: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Analizando bien, usted sabe que Salomón tuvo una vida bastante desordenada. Quizás hasta pecados ocultos quedaron en la vida de Salomón. Usted sabe que Salomón empezó a adorar a Dios y servir a Dios de todo corazón, pero al final sus mujeres le desviaron el corazón. Y ya cuando Salomón era viejo, su corazón no era perfecto como el corazón de David, su padre. Y en fin, tantas cosas que cometió este hombre, bendito sea el Señor. Pero vamos a hablar acerca de la maldición del pecado oculto. Oculto quiere decir encubierto. Pecado encubierto no quedará oculto. El pecado oculto está entre los hombres, pero no para los ojos de Dios. Dios todo lo mira y todo lo sabe. Hay pecados que están inconfesos, que no han sido lamentados. Hay pecados con coartada. ¿Qué es una coartada? Una coartada es una prueba que presenta un acusado en defensa de su inocencia, con la que demuestra que en el momento que se cometió el delito se encontraba en otro lugar. Razón que se presenta como disculpa o como excusa. Hay gente que hace las cosas, que comete pecado, pero le echa las culpas a otro. Aarón es uno de esos hombres. Aarón cometió un pecado, él fue cómplice, él indujo al pueblo a pecar. Pero cuando Moisés le pregunta, él evade la responsabilidad. Caín comete un crimen, un delito, un homicidio, un asesinato, y cuando Dios le pregunta dónde está Abel, él evade la responsabilidad. Él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo ando con él? Él evadió. Él tenía la respuesta, pero la evadió. Amado, amada, ¿qué estás haciendo que estás encubriendo? En estos tiempos, hermano, la conciencia de muchos se ha cauterizado. Quiere decir, está insensible, está callada. La conciencia es una voz interior que me defiende o me acusa, pero nunca me absuelve. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo va tu vida en este año 2022? ¿Qué estás encubriendo? ¿Qué coartada estás buscando? ¿Qué excusas? Hay personas que cometen un delito, pero le echan las culpas a otro. Amado, tarde o temprano, eso se va a saber. En esta mañana, el Señor nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? David dijo, mientras cayese envejecieron mis huesos. El pecado oculto enferma. El pecado oculto atranca el éxito, la prosperidad, la bendición. El pecado oculto trae problemas en la familia, en el hogar. El pecado oculto trae dificultades en el ministerio, en la iglesia. Mire que Rubén, él cometió un pecado oculto. Jacob lo supo, pero años más tarde, cuando ya Jacob fue a repartir la herencia, Rubén la perdió, se la dieron a otro, porque Jacob no podía dar un
privilegio tan grande a un hijo tan indigno, porque Rubén se acostó con su madrastra, con la concubina de su padre. Él tomó una actitud, o sea, él hizo algo que no debía hacer, porque según la costumbre, Rubén era el primogénito, y según la costumbre, cuando el padre muriera, eh, el hijo mayor, es de la primogenitura, heredaba el harén, o sea, las mujeres de su padre. Pero Rubén fue atrevido y se adelantó. Mire las consecuencias cuando uno se adelanta. Cuando una persona se adelanta a algo, cuando no es el tiempo de Dios. ¿A qué tú te has adelantado? ¿Qué paso diste? Que ahora están pagando las consecuencias. Y se pierde privilegio, se pierde privilegio. Hay gente que se adelanta a un ministerio cuando Dios no lo ha llamado. Y empieza el desastre, hermano. Entonces, cuando vienen las reparticiones de los bienes, ese desastre, ese error, ese adelanto, esa división, ese delito, hermano, cobra consecuencias, pasa factura. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces dice, confesé a Jehová mi transgresión, mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. David le había pasado un caso muy grave al acostarse con una mujer ajena. Y él lo tuvo callado por mucho tiempo, pero la barriga de Betsabé empezó a crecer. Y ese pecado no se va cuando la persona quiere. El pecado no se va cuando tú quieres. El pecado empieza a manifestar su evidencia, su fruto, porque hay frutos que son para pecado. Entonces empezó a mostrar. Y David quiso ocultarlo, pero no pudo. Es más, se hundió más en el pecado. Hasta que se halló culpable. Dios lo perdonó. Dios lo salvó. Le dio una oportunidad, aunque quedaron las consecuencias. Entonces, si estás en una situación difícil de encubrir pecado, porque hay gente que está fumando y está leyendo la Biblia, hay gente que está bebiendo ron, cerveza, pero está leyendo la Biblia, está viendo pornografía, pero está leyendo la Biblia, está siendo infiel a la esposa, al esposo, pero está leyendo la Biblia. Eso es una vida doble, una vida de pecado, y eso es un pecado oculto, viendo pornografía, viendo cosas insucias, inmundas en las redes, pero sigue leyendo la Biblia. Hermano, esos son pecados ocultos. Es tiempo de reflexionar, de mirar la luz en amarillo del semáforo, alto, detente, no sigas porque te vas a estrellar, vas a morir. La paga del pecado es muerte. David confesó su pecado, Sansón confesó su pecado, Pedro confesó su pecado. Si en esta mañana te encuentras en una situación difícil de pecado oculto, que sabes que lo que estás haciendo, no le eches las culpas a otro, reconoce tus errores, admite lo que estás equivocado, admite que estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. O si tú conoces un caso, no lo encubras. Hay familiares, hay padres que encubren los pecados de sus hijos. Y vemos aquí, a Rubén tuvieron que haberlo visto, que se escondió, se metió en el lecho de su padre. Alguien tuvo que verlo, alguien ve, man. Siempre alguien ve. A David lo vieron y Dios le sacó a la luz lo que había hecho. Habla la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 de que el hijo de su padre se estaba acostando con su madrastra. Y ese pecado lo tenían ahí consentido en la iglesia y Pablo estaba molesto porque estaban encubriendo un pecado. Hay gente que encubre el pecado de otro. Si tú eres madre, no le encubras un pecado a tu hijo o a tu hija de estar con un hombre ajeno, una mujer ajena. Ponle en advertencia. Hay madres que patrocinan. Conozco casos de madres que saben que su hija está con un hombre casado y porque el hombre vive en una condición económica buena y le pasa dinero, la madre acepta esa relación. O viceversa. Acepta la relación adúltera de su hijo. Saben que eso es malo, que su hijo o su hija está destruyendo un hogar, pero le encubren, le tapan el pecado. Hay situaciones difíciles donde una mujer dice que trabaja en un restaurante de noche, pero se va a prostituir y está engañando a los hijos, a la familia, a los vecinos. Eso es encubrir el pecado. Hay gente que sabe
lo que está haciendo su familia, pero no le advierte. El pecado alcanza, dice Números 32:23. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reflexionar y hacer como el hijo pródigo. Volviendo en sí, volvió y dijo: volveré a la casa de mi padre y le confesaré mi pecado. Hay hijos que tienen que decirle la verdad a sus padres. Hay hijas que están, como se dice vulgarmente, están pasando por señoritas en su casa. Y su madre la hace inocente, la hace pura, su papá la hace inocente, pura, pero ella lleva el pecado oculto. Hay hijos que tienen que decirle la verdad a sus padres de una relación homosexual para que Dios los liberte, para que Dios los haga libre. Hay hijos que tienen que decirle a sus padres que están consumiendo drogas, que están haciendo lo malo, que no están haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Y Dios va a perdonar el pecado, los padres van a perdonar el pecado. Y todo pecado oculto hay que confesarlo y resarcir el daño. Haga una ofrenda de paz. Levítico habla de la ofrenda del pecado y la ofrenda de paz. Puede ser una ofrenda, antes llevaba un animalito, pero usted puede llevar una ofrenda. Señor, yo te voy a dar esta ofrenda para que tú detengas el juicio. Hágalo. De pronto esto le va a parecer chocante, pero hágalo. La Biblia habla de eso. Levítico capítulo 3, capítulo 5 habla acerca de la ofrenda de paz y la ofrenda del pecado. Póngase a paz con Dios. Arregle su vida con Dios para que el pecado no lo destruya ni a usted ni a su casa. Porque el pecado lo cometió uno, pero está afectando a toda la familia, está afectando a toda la iglesia. Póngase a cuentas con Dios en esta mañana. Cristo viene para que no se quede, para que su vida no se pierda, para que su alma no se pierda. Póngase a paz con Dios. Dios lo va a perdonar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a disciplinar, pero para bien, para restauración, paz, consagración y vida eterna. Dios le bendiga. Póngase a paz con Dios. Lea Isaías 1:18. Arréglese con el Señor, arréglese con su familia y su vida va a cambiar y va a prosperar. Dios le bendiga y guarde. Le habló su hermano en Cristo, Francisco Verona, desde la hermosa provincia de Malamboyor, costa norte de Colombia, Suramérica. Cristo viene y nada lo detiene. Gloria a Dios. Bendiciones.